habéis oído que fue dicho, habéis oído que fue dicho, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo, habéis oído que fue dicho. Ustedes saben que con esta serie de estudios con respecto a la peregrinación de Israel, hemos llegado a solucionar y encontrar dos temas interesantes de interpretación. Porque el apóstol Pablo, muchos piensan de que es muy complicado de entender, y eso no es de tiempos modernos, incluso hasta mismo Pedro lo dice. Lo que da a entender es que cuando él trataba de hablar, igualmente lo hacía en forma alegórica, porque si tratamos de tomarlo todo al pie de la letra en forma literal, se nos puede hacer una confusión muy grande a todos nosotros. El día de hoy vamos a tratar de explicar, procedentes del capítulo anterior, darles a comprobar por qué razón cualquier figura que coloquemos en lugar de Cristo representa un falso Cristo. En nuestro caso colocaremos a esta figura, cualquier persona puede poner a la que guste, Mahoma, Buda, Charles Russell, en el caso de los testigos de Jehová, Joseph Smith en el caso de los mormones, etcétera, etcétera. El planteamiento que les coloco es muy sencillo y es procedente únicamente de la Biblia. Iniciaremos diciendo de que cuando Dios levantó al profeta Moisés, en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese a él oiréis es exactamente las mismas palabras de Dios proferidas en el monte de la transfiguración. A él tenemos que escuchar, ninguno más. Cristo dijo que él era el camino, la verdad y la vida, el único camino. Ya en el capítulo 34 del mismo libro, en la muerte de Moisés, en el verso 10 nos dice: y nunca más. Ese término nunca más incluso aparece en las plagas de Egipto en muchas ocasiones. Cuando se habla acerca del clamor de medianoche, solamente se aplica a eso. No se le puede aplicar a ninguna otra cosa. Por más que Cristo haya hecho una similitud a las vírgenes, eso está en forma alegórica y muchos lo aplican en forma tipológica, tipología, tipo y antitipo. Eso se aplicó en el pasado, en el futuro ya no se aplica más eso. Por aquí habíamos hecho un canto respecto a ese punto de un canto en el cual hace referencia a todos nunca más habrá, que en forma subliminal un cantante trató de mostrar al pueblo, a esos miembros, además de otros cantos, dando a entender que encontró ese punto de vista en el cual no querían dar su brazo a torcer. Luego, Hechos 3:22 nos dice que porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. No dice que levantará un Moisés o uno semejante a Moisés, porque eso no se podría aplicar tipológicamente ni como un segundo ni tercer Elías, ni como ningún segundo Moisés. A él oiréis todas las cosas que os hable. Verso 37 del capítulo 7 del mismo libro: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Bueno, el punto es que ese profeta al cual hace referencia el último libro de Moisés, prácticamente en la culminación de su peregrinar,
de sus días, Moisés, en forma profética señala que iba a levantar un profeta al cual se hacía referencia a Cristo, segundo Moisés. No Moisés mismo. Ahí se cumplió la profecía y se cerró el capítulo y nunca más. Se lo vamos a ilustrar de la siguiente forma. Tenemos aquí a Moisés. El libro de Deuteronomio nos dice que nunca más se levantaría un profeta de la categoría o una similitud, o para colocar una tipología. Tenemos que resaltar desde ya de que todo este montón de títulos respecto a términos que hacen referencia a un estudio bíblico, todo esto fue inventado por el catolicismo, con tal de hacer su propia interpretación o que todos tomen la interpretación de ese tipo, con tal de montar el negocio entre todas las hijas que representa la iglesia madre en el Apocalipsis. Entonces decíamos que colocamos a este profeta, designa de que se levantaría uno así como Moisés, y a él debían oír. Si fuese que iba a hablar de lo mismo, aunque realmente los que han estudiado se dan cuenta que ha resaltado más que todo la segunda tabla de la ley. Entonces, en este caso, señala de que levantaría un profeta como Moisés, que solamente se puede aplicar a Cristo. Luego colocamos aquí la llegada del Mesías, que es interesante que en su aparición se dieron muchas negaciones. Cristo pregunta a quién hacen referencia las personas que es Él, y entre ellos señalan al profeta, señalan a Jeremías, señalan a Elías. Incluso el mismo Juan les hace la misma pregunta, profeta Elías, y tampoco, él lo niega. Él solamente dice que es la voz que clama en el desierto. Ese término voz se tiene que tomar de forma literal, porque Pablo dice de que estamos encerrados en un cuerpo. Entonces tenemos que tomarlo desde ese punto de vista, los que tienen esa perspectiva, ¿verdad? Pues bien, entonces al que hacía referencia un profeta, así como Moisés, era Cristo. Entonces lo colocamos aquí, entonces vemos que es Cristo. Lo que está sucediendo acá, entonces, si tratamos de colocar a esa misma categoría a cualquier otro personaje de la era moderna o de la era del Renacimiento, la persona que fuese, o profetas semejantes, lo que haríamos sería encasillarlo, hacer un tipo de continuismo respecto a la ley, y además de eso pasarle por encima a Cristo. Entonces los colocamos de esta forma, ponemos a Moisés. En este caso los dirigentes lo que hicieron fue colocar a este personaje y pasarle por encima a Cristo. Entonces automáticamente fue encasillado en el título en que Cristo mismo aplica respecto a un falso Cristo, ni siquiera un falso profeta, sino un falso medio de salvación. Entonces veamos aquí cuando Jesús dice qué es lo que fueron a buscar al desierto. Tenemos que tomar todas esas palabras que aparecen en esa cita y dar cuenta de qué es lo que están hablando. No se puede tomar solamente una figura sencillamente. En forma concreta, lo que le está diciendo es que estaban buscando un falso Mesías. Eso es lo que está sucediendo en este caso. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso siempre estamos acostumbrados a la lectura profunda, nunca teníamos una lectura superficial. Entonces el efecto que da el estudio de estos libros es como una montaña rusa de emociones, lo que producen
es un terror al juicio, cuando bien claro dice la Biblia de que no se debe tener temor a nada. El amor echa fuera el temor. Además, el juicio no es para los justos, es para los injustos. Y tampoco podemos tomar todas esas figuras de sentencias finales apocalípticas para acribillar a los que no creen. Muchos colocan, respecto a su fanatismo, personas con la categoría de Elías e incluso de Moisés. Es cierto que el espíritu de profecía, el don de profecía está presente en la iglesia, en un ministerio de la iglesia, pero eso no es para estar colocando títulos a nadie, porque solamente son siervos de Dios. Y lo que sucede en ese caso es que los mismos miembros, por sus interpretaciones, colocaron o colocan a sus dirigentes, sus dirigidos, a los que tratan de designar como profetas con esos títulos, cometen automáticamente un error. Pues en este caso en particular lo que hizo la dirigencia con sus fundadores fue que en las 50 estaciones por las cuales está conformada todo el peregrinaje de la jornada de Israel, ellos lo hicieron en forma tipológica comparándolo con la evolución del adventismo, colocando a su vez a la figura de el profeta que levantaron, que lo que realizó en realidad esta persona fue que tomó libros de otros autores de 100 años, 200 años atrás, los reunió y con eso conformaron una gran biblioteca de libros, prácticamente cerca de 100 libros, que muchos ven como muy exagerado. Entonces colocan a esta figura dando a entender que es un segundo Moisés, pasándole por encima a Cristo. Todas las vivencias de la evolución de la organización del adventismo lo colocan en esa forma. Todos sus predicadores y conferencistas lo hacen de esa manera. Lo curioso de todo es que colocan prácticamente la salida de Canaán muy cerca, pero han pasado ya cerca de 200 años, más del tiempo pronosticado, y entre tantas profecías fallidas, así como chascos, de eso nadie se da cuenta, así como tener que comprobar su literatura para ver si realmente es cierto que son plagios, que nosotros lo comprobamos y efectivamente son plagios. Por más reeditados que estén sus escritos, son complementos de otros autores. Y como muchos catalogan que prácticamente el 99.9% fueron de autoría de otros escritores, ni siquiera era de ella misma. Y eso todo el mundo lo puede corroborar en muchas evidencias que aparecen escritas en muchos libros que están posteados en internet. Así que el efecto que produce en los que se sumergen en esos libros es de terror, de expectación a juicio, como si fuese siendo condenado. Además, entre otras emociones extremas, que muy bien pueden colocar a la víctima en un estado psicológico afectándola completamente. Más en cambio, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, el efecto es contrario. Todos los que han hecho un comentario basados en la Biblia, como por ejemplo esta serie de libros, el efecto es completamente distinto. Eso si se quisiese aplicar así como Cristo lo dice: encerrado tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre inclinado, etcétera, etcétera. Entonces el efecto que da es de paz, tranquilidad, no te sentís condenado, se siente una llenura completa del Espíritu Santo cuando se lee, cuando se estudia, cuando se entiende la Biblia y todo el resto de dones que la Biblia promete a los que viven sin esa ley. Que por más que una persona diga o le coloque el título de profeta a alguien, lo más lógico que ocurre es que tenga temor o un terror a todo lo que vaya a hablar, porque sentenciaría cualquier cosa y muchas veces sin darse cuenta.
para ir concluyendo, en caso de todos los que hemos ya alcanzado un conocimiento pleno en los temas modernos actuales, Cristo había dicho de que los últimos días serían como los días de Noé y Lot, y esos días había abundancia, había mucha prosperidad. Creyéndole a Cristo, todo lo que el Apocalipsis dice está en forma simbólica, no se puede aplicar en forma literal como todo el mundo hace. Así que los últimos días serían por sorpresa, por lo cual sus seguidores tenían que velar. Aunque existen muchas personas que poseen dones, eso tenemos que reconocerlo. No son muchas, por cierto. Que hay diversidad de dones, como dice Pablo, pero no todos pueden poseer el mismo don. Y además es para beneficio de su iglesia universal, no en particular de un solo pueblo, en beneficio de todos. Así que resumiendo, entonces, ustedes pueden ver la gráfica, como la profecía habla de que nunca más una figura ni en forma tipológica se puede levantar nuevamente. Que al querer tratar de exaltar leyes, cuando Cristo mismo dijo que cuando todo se acabase, se cumpliese, en la cruz se cumplió todo lo que decía la ley y los profetas, la ley iba a pasar. Las leyes de los sacrificios pasaría. Mientras en cambio las leyes del amor, que se exaltan al amor al prójimo, Cristo mismo las exaltó en 4 dimensiones muy interesantes. Cuando las personas quieran leerlo, lo pueden estudiar, pero tienen que prácticamente tomar todas las palabras de Cristo. Entonces Cristo declara libertad de cadenas, de ataduras, que es interesante que cuando una persona está sujeto a leyes y usted le quita esas leyes, ya no tienen una razón por la cual pecar, porque nadie va a andar detrás suyo, ni hacer daño a ninguna persona. Le quitan ese impedimento, entonces la persona vive en completa libertad. Queremos dejar hasta aquí esa enseñanza para demostrarles que la figura que queramos colocar en lugar de Cristo, Cristo mismo lo declaró como un falso medio de salvación, un falso Cristo, ni siquiera como un falso profeta, sino como un falso Cristo, dando a entender los falsos Cristos que además de todo estaban recetando desierto y además estaban señalando la prontitud de su venida. Eso mismo señaló Cristo. Mirad, aquí en los desiertos está, vamos allá. Mirad, ese es el Cristo, este es el medio de salvación. En nuestro caso, cuando entramos a esta denominación, fue tal el impacto de estar señalando a una persona a tal punto que quedaba completamente borrada la figura de Cristo. Solamente el nombre de esta persona es eso. Igual como sucede con Mahoma, con Buda, con Smith, con Russell, con Krishna, con toda la gran cantidad. O sea, prácticamente Cristo queda borrado cuando Él claramente dijo que Él era el único camino al Padre, la única verdad, el único que puede otorgar vida eterna. Los dejamos hasta aquí con esta meditación con respecto a este punto tan interesante. Hasta la vista.